Sí, no, ya tocamos. Recibimos, sí. Sí, sí, sería bueno verlo antes de comenzar. Esto ya lo leíste tú el otro día, la propuesta que ¿Invitan a la comisión completa? están invitando a los miembros de la comisión, los que quieran participar. Dada la inexperiencia nuestra, quizás podías contarnos un poco cómo... Lo puede contar más la secretaria que yo, pero hay una invitación también del País Vasco a visitar el País Vasco y yo le decía a la presidenta de la comisión que podríamos combinar los dos viajes. Perfecto. Que tengo yo como presidenta de la Comisión de Economía, entonces podríamos aprovechar de ir a los dos lados y aprovechar esa... Justo cae en semana de regiones, entonces ideal para no faltar a la comisión. A faltar a las sesiones. ¿Vamos a hacer las consultas entonces pertinentes? A régimen. A régimen. ¿Estaríamos las dos disponibles? No sé si tú quieres participar también. La pregunta es, ¿cuando van estas comisiones, van representantes de la comisión o van todos los de la comisión? ¿Cómo lo hacen? No, va uno o más, en la medida que la comisión de régimen acepte. Sí, lo que se hace es que vaya uno y uno. Autorice, claro. Va uno y uno de cada lado para evitar susceptibilidades. Si a mí me invita la senadora Rincón, yo encantado de acompañarla, no tengo ningún problema. ¿Cómo le quedó la senadora? Ya, ¿Qué hacemos? Vamos a consultar la participación Consúmela, de por favor. los tres senadores. ¿La presidenta estaría dispuesta a ir? Sí, estoy dispuesta a ir. La senadora Rincón estaría dispuesta a ir, incluyendo el viaje que estaría programado para el País Vasco, que entiendo que es por la Comisión de Economía. Sí. Ya. En el caso del País Vasco, secretaria, ellos pagan el pasaje. Ah, ya. Bueno. Entonces no le cuesta Eso es bueno Senado. incorporarlo en la consulta. Sí. Que eso es muy importante para este Senado. Ya. O sea, sería solamente el... Claro. Es muy bien visto eso. Sí. Ya. Y lo otro, bueno, dar inicio a la lectura de la tabla. Sí, de la cuenta. De la cuenta. El profesor Alejandro Vergara mandó una columna que se publicó en el diario La Tercera sobre cambios en materia de agua, que fue publicada el 12 de junio con ocasión de la sesión que estuvo acá de su exposición. Después llegó el oficio del ministro del Trabajo en que da respuesta al oficio enviado por esta comisión en relación con el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra y faena, en el que informa que está en conversaciones para lograr un acuerdo sobre los contenidos de la iniciativa, el que debiera materializarse en una indicación durante el transcurso de esta semana. Este proyecto está en tabla para mañana. Ese es importante conversarlo. Nosotros le pedimos, en acuerdo de la sesión anterior, al ministro del Trabajo pusiera una fecha tope para la entrega de la indicación de este proyecto y él nos plantea que esta semana haría ingreso de la indicación. Entonces, no sé si nosotros estamos facultados para solicitar ese plazo en sala para que se evalúe la indicación del Ministerio. Sí, tiene que ser un acuerdo de los comités. Así es. ¿Tendría que el comité pedirlo? Claro, entonces yo pongo en la mesa, digamos, la solicitud. Yo considero que dado que nosotros le pedimos una fecha y que él respondió dentro del plazo indicando que estaría esta semana la indicación resuelta, me parece que es de toda justicia que solicitemos a la sala el retiro de la tabla hasta que recibamos la indicación que él promete o compromete a entregar. No sé si, porque respondió el ministro. Pero esto sería ya por segunda vez, estaríamos retirando, Sí, no, ¿cierto? pero es que nosotros condicionamos como Comisión de Agricultura que él ingresara la indicación, o sea, le pusimos fecha, le dijimos a través de oficio, coloque fecha cuando ingresa la indicación. Él responde, está el oficio acá, que esta semana ingresa la indicación. Entonces, dado que él sí responde efectivamente y que coloca como plazo esta semana, a mí me parece que es de toda lógica que solicitemos el retiro de la sala, porque si no, ¿qué sentido hubiera tenido pedirle la fecha de la indicación? Ahora, si no la entrega esta semana, es otro tema. ¿Y ese sería el acuerdo entonces? Entonces, ustedes lo piden en comité. Así es. Es que es lo correcto, además. No tendría sentido pedirlo. Ya. Conmigo habló el ministro el viernes, creo que fue. Sí, creo que fue el viernes y me dijo que tenía efectivamente una alternativa de redacción
y que estaría consensuándola para poder ingresarla. Después tenemos una solicitud del señor Patricio Vidal, ingeniero agrónomo y funcionario de INDAP, quien da a conocer la situación que afecta a 11 funcionarios a los cuales se les ha bajado el grado y solicita el apoyo de la Comisión para enmendar esta situación. Ellos señalan que a través de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura, la Cámara los ha ayudado en esta materia, pero ahora la verdad es que no han tenido respuesta, entonces solicitan que si la Comisión los puede ayudar recibiendo a INDAP, que les dé a conocer qué pasa con la rebaja de su grado y su sueldo. Legislativamente, por lo tanto, deberíamos recibirlo. Es muy raro que se tiene que haber una explicación, pero... Yo no tengo problema, Presidenta, en recibirlo. Le podemos dar 20 Pero- minutos en la próxima sesión. Pero la pregunta es qué solución le vamos a dar nosotros a ellos. Entender si está, ¿Escucharles? si es al lugar, si corresponde normativamente lo que... Escucharlos, pero nosotros no nos podemos meter en el tema laboral de En la ellos. medida de que esté todo dentro de la normativa, no. No. Si estuviera no dentro de la normativa, sí, porque... Sí. O sea, aquí habría que invitar a INDAP para que dé un relato, digamos, de cuál ha sido el proceso administrativo que da cuenta de la rebaja de los grados y por otro lado también escuchar a los funcionarios. Entonces a lo mejor es mejor pedirle a INDAP que él nos mande un informe para nosotros informarnos Es que de qué se tendrían trata. que presentar ese informe acá para que ahí están las dos partes. Claro, porque mire, yo creo que nosotros no es nuestra materia ver un tema laboral, es un tema que yo creo que no es materia de esta comisión ver un tema laboral. Se puede escuchar gente, puede escuchar a miles de personas, pero el tema laboral pasa por otra línea. Lo que pasa es que el INDAP tiene que ver con el Ministerio de Agricultura y esta es la Comisión de Agricultura. Entonces lo lógico y lo normal es que el INDAP se relaciona a través de esta comisión con el gobierno y yo entiendo, senador, que por su intermedio, Presidenta, que usted no lo sabe, pero siempre a través de esta comisión le hablan al gobierno y nos usan a nosotros como sus representantes para llegar al gobierno. Y uno los escucha, ve si corresponde o no corresponde y hace los planteamientos al gobierno a través nuestro. Pero es eso, como representantes, en nuestro rol de representantes es que nos usan. Punto. Coincido plenamente, efectivamente, nosotros tenemos un rol como parte de la Comisión de Agricultura y la verdad es que desde el punto de vista normativo es interesante escuchar la situación del por qué se ha dado esta situación que no la tengo en mis libros, digamos, un poco bien especial. Así que, no sé, hay acuerdo en escucharlo. Yo creo que tampoco hacer una sesión solo para este tema, pero sí dar unos 20 minutos de espacio para poder, si corresponde un oficio, digamos, en caso de que nos parezca que algo no está en norma. Y yo también quería plantearle a la Comisión la situación de la CONAF, del proyecto de creación de CONAF, porque de alguna manera es un tema que sigue avanzando. Nosotros no hemos tenido vinculación con el proyecto, excepto la primera sesión, que si bien recuerdan hubo algunas exposiciones, y creo que es necesario reunir a la ministra del Medio Ambiente y al ministro de Agricultura para poder escuchar de cada uno un poco cómo van los avances, porque al menos de parte de la Dirección Nacional de CONAF hay ciertas aprensiones respecto a el cruce de funciones con más de 25 funciones en el documento que yo recibí que estarían vinculadas a la institucionalidad de biodiversidad y también a la CONAF. Entonces, es bueno escuchar a los dos ministros y un poco en qué postura están. También estoy informada que ellos estuvieron en procesos de mesas conjuntas de trabajo, pero se suspendieron. Entonces, con mayor razón, creo que Agricultura tiene un rol aquí importante y una responsabilidad también. Y el proyecto está en Comisiones Unidas. Así es. Así que habría que invitar también citar a la Comisión de Medio Ambiente. Ahora, podría ser quizás, porque nosotros ya tendríamos, sería después de la semana distrital. Claro, a la vuelta. No sé si les parece, senadores, yo creo que es importante que reunamos Agricultura y Medio Ambiente, porque les vuelvo a reiterar, ellos iniciaron una mesa de trabajo y la terminaron. Les duró una sesión, no hubo acuerdo y no siguieron conversando. Entonces, al final del día, Agricultura es, por un tema, como bien explicaba la senadora Rincón,
el amparo de la Dirección Nacional de la CONAF en Chile. Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos que saber en qué está esto. Ya, entonces sería para el 9 de julio. Sí, entonces veríamos, quizás esa prácticamente en esa oportunidad estaríamos viendo... Perdón, ahí vamos a estar viendo el otro proyecto, ¿cierto? Porque Exacto, son dos proyectos que estamos... Si bien nosotros no estamos hoy día recibiendo audiencia, en mi opinión, dada la complejidad que ha tenido la situación de la CONAF, yo creo que nosotros requerimos información al respecto. Presidenta, ¿por qué no nos cuenta un poco la Secretaría qué ha pasado con eso? Porque yo me perdí de qué pasó con la tramitación de ese proyecto, pero antiguamente lo veían conjuntamente las dos comisiones. ¿Qué pasó? Sí, el proyecto está radicado en Comisiones Unidas, Agricultura y Medio Ambiente. En la última sesión de las comisiones de Unidas, que se hizo una sola, los senadores de la Comisión de Medio Ambiente plantearon que ellos querían ver en general el proyecto, no solo época. En diciembre, antes de las elecciones. Entonces querían ver, porque a ellos les llegaba el proyecto solamente en discusión particular, entonces consideraban que no correspondían y que debieran verlo en su totalidad. Y además de eso, vieron junto con los senadores que integraban la Comisión de Agricultura en esa época si era necesario a lo mejor revertir el acuerdo y que cada comisión lo viera en forma independiente, Agricultura y Medio Ambiente. Entonces quedaron de escuchar la opinión de los nuevos senadores integrantes, que serían esta nueva comisión, y por eso habría que citar para ver qué camino se sigue. Si se continúa en Comisiones Unidas o no, porque, dado que está el proyecto de biodiversidad, como dice la senadora, que está en Hacienda y que tiene funciones que se superponen con las de CONAF. Y han seguido una discusión paralela que en el fondo hoy día está en complejidad de alguna manera el proceso, principalmente en desmedro del tema de la creación de la institucionalidad pública de CONAF, que es hoy día la que ha expresado, digamos, su preocupación, porque efectivamente hoy día no lo estamos viendo en agricultura, pero esto ha seguido su curso igual, sin conversaciones unidas. Y lo otro, que se firmó un protocolo de acuerdo con los trabajadores que estaban de acuerdo con el proyecto, pero posteriormente hubo un cambio en los sindicatos y la nueva directiva de los sindicatos profesionales no está de acuerdo con el proyecto, entonces también hacen cuestión del mismo. Mi propuesta es que el ministro de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente participen e informen el estado en que se encuentran estas dos situaciones, y también está el director de CONAF presente, que tiene una postura, yo me reuní con él, y que es bastante similar a los sindicatos que hoy día están, digamos, planteando que hay situaciones que no concuerdan, digamos, con la creación de la institucionalidad, y de alguna manera ellos crearon su propia mesa, como vuelvo a repetir, que tenía 5 sesiones y solo tuvieron una. ¿Cuál es la comisión más antigua? Agricultura. Por lo tanto, la que tiene que convocar es Agricultura. ¿Y por qué no convoca presidenta? Lo vamos a hacer porque vamos a tratar de evitar una situación mayor. ¿Para cuándo sería? 9 de julio. ¿9 de julio? Sí. ¿A qué hora? Estamos viendo la hora. No voy a estar. No vamos a estar. Cambiémosla porque me interesa que estén todos. Es que yo estoy de cumpleaños y ya. voy a estar llegando ese día. Perfecto. Entonces dejémoslo para las que vengan. Ya. Para el otro lunes. Entonces seguimos. Me excuso desde ya, pero No, el está 9, bien. el 9 no voy a estar. Muy bien. Semana regional, también sería el 30 de julio. Y el 23. Porque el 23 semana regional, 16 feriado. ¿Y no podríamos hacer esa semana excepcionalmente el jueves en la mañana Sí, sesión? me parecería estupendo. Dado ¿Excepcionalmente? El tema. Sí. ¿El 9 en la mañana? No, el jueves. El jueves, perdón, en la mañana. El jueves 12. ¿Excepcionalmente? Perfecto. Sí. Juan, ¿podemos hacer excepcionalmente? Sí. Ya, Ya. perfecto. Gracias. Está de cumpleaños la senadora, así que. O sea, va a hacer fiesta ese mismo día entonces. Y finalmente hay un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca que da cuenta de la iniciativa exclusiva de ley respecto al planteamiento que tenía el profesor Vergara y que se le consultó en su oportunidad, que se entrega a su señoría.
informe se refiere a la propuesta de él en torno a la agencia, la agencia. a la agencia independiente. Sí, perfecto. Y en el fondo la propuesta nuestra fue revisarla porque efectivamente si bien enriquecer el proyecto no se pierde nada con pensar en incorporarlo. Eso fue lo que conversamos el otro día. Claro. Pero quedamos de ver si estaban relacionados con las ideas matrices. No. La verdad que del estudio que hicimos nosotros no. O sea, de alguna manera una muy buena idea, pero es otro proyecto de ley que tiene que patrocinar el Ejecutivo. Exactamente, es de iniciativa exclusiva. Bueno, contarles de todas maneras que esta situación se nos está dando con el proyecto de ley copropiedad, que de alguna manera estamos pidiendo que el Ejecutivo patrocine una superintendencia de copropiedad porque da el nivel de envergadura que tiene el proyecto, con jueces de policía local no tiene ninguna aplicación. Entonces estamos en la misma situación. Ya, ok. No hay nada más que informar, solo tenemos hoy día... Sí, por favor. ¿Cuál es? Dar la bienvenida a esta comisión, a los expositores e invitados que hoy día nos acompañan. Tenemos hoy día como primer expositor a la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, el representante Fedeleche y gerente de Agroyanquihue, señor Rodrigo Mardones, quien ha solicitado poder exponer esto siempre en lo vinculado al proyecto que hoy día estamos trabajando, ¿cierto?, que es Código de Agua. Así que tiene su tiempo, don Rodrigo. Gracias, presidenta. El sector lechero nacional no es un sector que históricamente haya requerido mucha agua, para riego principalmente, o cantidades importantes de agua. De hecho, hemos hecho algunos cálculos que la cantidad de agua que se requeriría para alimentar, para satisfacer la necesidad de bebida de todas las vacas que existen en el país no superarían 1 metro cúbico por segundo aproximadamente, lo que es nada comparativamente. La mitad de la producción de leche, más de la mitad, el 80% de la producción de leche se produce entre la Araucanía y los lagos, que son zonas con precipitaciones mucho mayores. Y eso ha desestimulado probablemente el uso del riego como tecnología que demanda mucha agua. Y hemos hecho un cálculo, si nosotros quisiéramos apostar al potencial futuro de la cantidad de praderas regables, requeriríamos aproximadamente, para el negocio de la producción de leche, para el rubro, requeriríamos aproximadamente 1.200 metros cúbicos por segundo, que lo podríamos resolver con 3 o 4 ríos de la zona. Por lo tanto, nuestro problema parece ser distinto en general al de otros rubros que se desarrollan más al norte del país. Nuestro problema es que tenemos mucha agua y no la podemos ocupar.
En los últimos 30 años, aproximadamente 30, 40 años, se han desarrollado dos actividades importantes en la zona sur, que son la generación de energía eléctrica a través de obras hidráulicas y la acuicultura, particularmente la acuicultura del salmón, que han requerido usos no consultivos de agua, han requerido de ese tipo de derechos. Y el riego, o los derechos consultivos no se han solicitado en cantidad para aguas superficiales porque de una u otra forma el agua de bebida se podía satisfacer con una poca cantidad de agua para bebida con mínimas cantidades, y eso se podía obtener de subsuelo. No obstante, a raíz de esta situación de cambio climático, esto está cambiando. Y la zona sur está requiriendo cada día más depender menos de las precipitaciones naturales. Y esto nos hace pensar que debemos avanzar fuertemente hacia la utilización del riego. Nosotros, en nuestro modo de ver, el mayor problema que vemos tiene que ver con el acaparamiento de agua, por la misma razón, por el exceso de solicitudes de derechos con fines especulativos y no para uso consultivo como el que requerimos nosotros. Si nosotros pudiéramos llegar a tener en algún futuro estos 1.200 metros cúbicos por segundo para regar aproximadamente 1.200.000 hectáreas, estaríamos hablando de una zona lechera de más de 18.000 millones de litros, o sea, 18.000 millones de dólares. Ese es el potencial productivo de leche en el país. ¿Ya? No sé si lo vamos a lograr en 10, 20, 30, 40 años, pero nos gustaría lograrlo, más allá de la coyuntura que vive el sector lácteo en su relación con la industria elaboradora. En ese sentido, nosotros no vemos mayores trabas en el código actual para obtenerlo. Hemos observado a raíz de la discusión, que sí agradecemos mucho, hemos podido ver cómo funcionan los sistemas de otorgamiento, el sistema de administración de aguas en Chile, y nos sorprende mucho, por ejemplo, cómo las comunidades de usuarios de agua son capaces de regular su propio uso, de administrar y gestionar el agua en forma exitosa. Algo que nosotros no hemos hecho por falta de requerimiento del recurso en manera importante. Por lo tanto, a nosotros nos provoca avanzar hacia formación de comunidades de usuarios de agua en el sur y de todo tamaño. Porque no puede ser que en zonas como San Juan de la Costa, Osorno, Fresia, en Yanquihue, que tienen una cantidad, precipitaciones cercanas a 1.500 milímetros y hasta 2.000 milímetros de agua al año, haya falta de agua por problemas jurídicos. Nos parece ser para nosotros más importante resolverlo de manera local, entendiendo que hay diferencias entre las mismas cuencas, incluso en el sur. Por lo tanto, Fedeleche cree que la figura, el código actual permite hacerlo, y hay que trabajar mucho más profundamente el tema. Si nosotros tuviéramos que pedir algo, sería más agilidad en la entrega. Primero, más información de parte de la Dirección General de Agua. A nosotros nos falta información. Tenemos estaciones pluviométricas y fluviométricas en lugares que probablemente no los aptos, no óptimos para saber cuánta agua realmente hay en los ríos nuestros del sur de Chile. Nos interesa el agua superficial porque es más barato regar utilizando el agua superficial que la de subterránea. Por ese lado, creemos que la agilización de las entregas de solicitudes de derechos de agua por parte de la DGA también debe ser un foco importante. Y en ese sentido todavía no vemos necesaria una reforma radical del código. Creo que están los elementos para hacerlo, finalmente. Y lo otro, como punto final, es sí el apoyo más decidido del Estado al cofinanciamiento de obras justamente para el desarrollo el fortalecimiento de las economías locales y el desarrollo de nuevos negocios. Creo que finalmente, y en representación de Fedeleche, las patentes, a pesar de todo el acaparamiento y la especulación, la baja del precio de la energía, la mejora de tecnología en el sector acuícola, ha hecho que y el encarecimiento,
la utilización de las patentes por no uso ha ido desincentivando la especulación. Y eso lo estamos viendo recién ahora, recientemente. Yo creo que creemos que las patentes son suficientemente interesantes y habría que fortalecerlas y acelerarlas probablemente. Gracias, Presidenta. Gracias a ti, Rodrigo. No sé si hay algún senador, representante del Ministerio que quieran. Hay una consulta. O sea, me queda claro que la zona de ustedes no tienen organizaciones de usuarios, ¿cierto? Sabemos que el cambio climático se está corriendo hacia el lado sur. Lo más probable es que ustedes van a necesitar hacer uso de todas estas aguas que bajan por los diferentes cauces. Y para eso ustedes tienen que tener una organización de usuarios, una junta de vigilancia que controle las salidas de agua de manera organizada para poder tener la posibilidad de regar y hacer, obviamente, inversión de canales, porque en la zona sur me da la impresión que no tienen muchos canales tampoco, porque tampoco nunca los han necesitado, porque la forma de regar siempre ha estado basado en la lluvia, pero al no tener lluvia, y eso así lo entiendo, que ustedes tendrían la necesidad de poder empezar a trabajar en esta organización de usuarios, armar esta junta de vigilancia, hacer inversión en lo que es canales para poder tener la seguridad de riego de los campos, para poder tener una mejor producción de leche. Yo así lo entiendo que sería el camino que a ustedes les acomoda. Y ahí a lo mejor ustedes, por la poca experiencia de ocupar, a lo mejor podrían ustedes necesitar un poquitito más de apoyo, a lo mejor de la DGA, ¿cierto? Que podría generarles una pequeña organización para que ustedes vayan formando y tomando el control de lo que significa una buena administración del cauce. Correcto. Nosotros, usted ha dicho lo correcto. Creemos, sin embargo, que las asesorías vienen mejor desde el sector privado, que ya conoce cómo administrar y gestionar mejor el agua. De hecho, estamos trabajando con asesores de las confederaciones y las juntas de vigilancia para entender mejor este proceso. Y en eso estamos. Hay que entender que un sistema sureño, el sur, con bosque nativo, por ejemplo, con menos de 1.500 milímetros de agua, no sirve, no funciona, se muere. ¿Ya? Y por eso nosotros no nos basta con la lluvia y entendemos esto perfectamente. Pero sí, tiene toda la razón en ese sentido. Rodrigo, para ir como resumiendo de alguna manera, porque tú haces en el documento que entregas, menciona el tema de la certeza jurídica, a que efectivamente esto permite también créditos bancarios, porque de alguna u otra manera es una propiedad, ¿cierto? En la medida que no estoy especulando, como tú dijiste con ella, y la estoy usando. Pero también hablas bastante del tema del fortalecimiento de la DGA y la DOH, entendiendo que, volvemos a repetir lo que hemos dicho estos días, que hay una ley que falta reglamento, que está en ese proceso, que bien nos ha comprometido. Acá está el representante del Ministerio, que es de Agricultura, pero entiendo que hay alguien de Obras Públicas. Es un proceso complejo el trabajo, pero de aquí a fin de año habría un nuevo reglamento que le da mayores atribuciones, fiscalización, y suponemos, y es el espíritu de la ley, esto agilice también muchas de las tramitaciones que tú consideras que están un poco lentas. Por otro lado, en una exposición que hizo el ministro de Agricultura de la SNA la semana pasada, donde estuvo Fede Leche, se planteó, ¿cierto?, el fortalecer los tranques o embalses, ya sea desde el punto de vista de los particulares con algunos subsidios, pero también se abrió la posibilidad de concesiones privadas que permitan, ¿cierto?, incorporar más superficie de riego, no solo a la zona centro-norte, sino también al sur, porque entendemos que el clima cambió, y no solo el clima, el tipo de producción lechera más intensiva también hace que efectivamente, si queremos aumentar rentabilidad, debamos regar las praderas durante toda la época de verano. Entonces, también ha cambiado la forma de producir leche. Entonces, eso es un poco lo que ustedes plantean. O sea, a ustedes gran parte del código les parece, a ustedes no los afecta, y más bien son situaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la institucionalidad y, por otro lado, el apoyo, digamos, del gobierno en la infraestructura de riego, lo que a ustedes más les preocupa. Correcto, presidente, solamente sí, agregue para nomás. agregar.
la discusión de la reforma del Código de Aguas nos ha permitido involucrarnos en esto. Como sector no tradicionalmente utiliza el riego en el sistema productivo, pero que sí lo hace, pero no masivamente. Y eso, y gracias por recordarme, me detiene en el tema de la propiedad. Nosotros hemos vivido de cerca el tema de las concesiones en el sector salmonero y hemos visto cómo, si bien es cierto, se pueden hipotecar y se pueden transar, finalmente, frente a una expropiación, no hay indemnización. Y la banca ha hecho saber que no está dispuesto a financiar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, frente a un tema de pérdida de la propiedad como derecho real del agua o del derecho de aprovechamiento de agua, lo vemos como una traba para justamente la adquisición, el otorgamiento de estos créditos necesarios para poder desarrollar la actividad de mejor forma. No podemos pedir todo al Estado, tenemos que utilizar el financiamiento privado que existe y sabemos que sería mucho más rápido hacerlo de esa forma. Gracias. ¿Alguien más o continuamos con adelante? Representante de Obras Públicas. Solo para complementar lo que se mencionaba respecto a las organizaciones de usuarios, nosotros también vemos que es fundamental poder constituirlas y ahí tenemos varios fallos en la Dirección General de Agua. En este momento estamos teniendo una reunión justamente con la Comisión Nacional de Riego en paralelo para revisar que hay aproximadamente 93 solicitudes de organizaciones de usuarios que aún no se logran concretar. Por tanto, volvemos al tema de gestión de la Dirección General de Agua como un desafío importante. Y en segundo lugar, que los esfuerzos no siempre están bien organizados, porque tanto la Comisión Nacional de Riego, por su parte, como la Dirección General de Agua, tienen equipos para constituir organizaciones de regantes, y lo que estamos tratando es de aunar, de que sea un solo equipo, para no duplicar recursos y al mismo tiempo que estas organizaciones se puedan registrar fácilmente y no con la tramitación actual. Por eso mencionamos, creo que nos falta más conocimiento y lo bueno de la discusión es que en el sur nos empezamos a preocupar de este tema, particularmente. Ahora, yo no vengo en representación solamente del sur, el sector lechero produce leche desde la metropolitana hasta los lagos, pero el desarrollo futuro de la leche va a ocurrir entre la Araucanía y los lagos, sin duda. Okay, muchas gracias, Rodrigo. Pasaríamos entonces al próximo expositor, que sería el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de la provincia de Petorca, Modatima, el vocero nacional, señor Rodrigo Mundaca. Lo acompañan los señores Rodrigo Faúndez y Luis Soto. Bienvenidos a todos y tienen su tiempo para exponer. Muchas gracias. ¿Con cuál? Presidenta, senadora Carmen Gloria Aravena, senador Juan Castro, senadora Rincón, muchas gracias por la invitación. Decir que me acompaña Rodrigo Faúndez, coordinador metropolitano de Modatima, Luis Soto, uno de los fundadores de Modatima, presidente de la cooperativa Petorquinua en la provincia de Petorca, y nuestros asesores Camilo Mancilla, geógrafo, y Nicolás Buje, ingeniero de recursos naturales. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que usted es de profesión agrónoma también, ¿no? Me tomo la licencia, entonces vamos a hablar entre colegas también. Bien. Vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos, a los 15 minutos que nos habían propuesto. Si nos pasamos, nos vamos a hacer unos minutos breves. Me corresponde a mí hacer la caracterización de la provincia de Petorca. A continuación va a hablar Rodrigo Faúndez, quien va a hablar sobre el proyecto en cuestión. Y finalmente Luis Soto se va a referir a las propuestas de nuestra organización. Pues bien, la provincia de Petorca se encuentra en el ojo del huracán hace mucho tiempo. Llevamos 4 semanas que estamos en todos los medios de prensa, nacionales e internacionales. Ya ha habido una falsa discusión también en torno a los precios de la palta. Hoy día todo el mundo está escandalizado con los precios de la palta. En circunstancias que todos sabemos de que en la provincia de Petorca, ya asumimos la responsabilidad de lo que vamos a decir, hay un cartel del agua y la palta. Un cartel que es el responsable de la especulación con los precios en el mercado, pero también es responsable de la situación que estoy ahí presentando. En la provincia de Petorca, los acuíferos Ligua y Petorca hace 15 años no tienen escurrimientos superficiales en los ríos. El río Ligua se encuentra declarado en restricción desde el año 2004 y como van a ver a continuación,
La Dirección General de Agua continuó concediendo derechos de aprovechamiento de agua, estando el río Ligua en restricción desde el año 2004, algo así como más de 4.350 litros por segundo. Y el río Petorca declarado en restricción desde el año 1997 y la Dirección General de Agua continuó concediendo derechos de aprovechamiento de agua. Para la prensa nacional, un porcentaje importante de la prensa nacional, hoy día en la revista El Campo vienen 3 páginas destinadas a la provincia de Petorca. Para un porcentaje importante de la prensa nacional y para la prensa internacional que tiene un juicio formado, la provincia de Petorca es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua y el epicentro nacional del robo de agua. Con el senador Castro estuvimos hace poco exponiendo también en la Comisión de Recursos Hídricos y le doy las gracias porque aquí esté presente y se repita nuevamente el plato. Pues bien, cuando usted camina a la provincia de Petorca, se va, a propósito de que hay colegas acá, se va a encontrar que hoy día suelos que no tienen aptitud de cultivo, es decir, suelos clase 6, clase 7 de aptitud forestal, incluso suelos clase 8 de áreas protegidas, se encuentran transformados en suelos de cultivo. Y los suelos que siendo de cultivo, clase 1, 2, 3, 4 y 5, hoy día se encuentran transformados simple y llanamente en páramos secos e inhóspitos, producto de que uno de los elementos también que desafía la institucionalidad agronómica, si es que podemos señalarla como tal, en Chile no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Y eso es un tremendo desafío. Y eso es lo que ha posibilitado que conspicuos políticos y empresarios hayan llegado a la provincia de Petorca en la década del 90 a comprar suelos de cerro, a desmontar toda la flora y la fauna nativa de los cerros presentes en la provincia de Petorca y transformarlo hoy día en vergeles. Hoy día cuando usted visita la provincia de Petorca, todos los cerros están transformados en vergeles, paltajás de exportación, y todos los suelos que tenían aptitud de cultivo hoy día son páramos secos e inhóspitos producto de la privación de agua. Esos son los ríos, es el río Ligua, es a la altura del puente Vallehermoso. La verdad que los puentes no tienen ninguna utilidad. Perdone, dígame. pidió intervenir. Presidenta, ¿sabe que puedo hacer un alcance? Sí. Yo soy política y quiero pedir que se retire una parte de la intervención del caballero de la exposición, porque yo supongo que las personas que han llegado ahí son personas que han querido intervenir esos suelos para enriquecerse y desarrollar un negocio. Si además son políticos, yo lo lamento, pero no todos somos iguales. Y yo le pido que la retire porque lamentablemente para mí son políticos, pero no todos somos iguales, de verdad. ¿Cómo seguir? Continúe nomás, sí. Los ríos que ustedes ven ahí se observan en esa condición. Ese es el río Ligua, ese es el puente Vallehermoso. La verdad que los puentes no tienen ninguna utilidad hoy día en la provincia de Petorca. Esos son los ríos donde los niños declaman, niños que tienen 10, 15 años, que nacieron en el periodo de despojo, que no conocen los ríos. Y los ríos, para los que están acá, comprenderán que no solamente juegan una función paisajística. La provincia de Petorca lleva 13 declaraciones de zona de emergencia hídrica por sequía consecutivas. Los ríos, cuando se encuentran en esta condición, el río no solamente juega una función paisajística, sino que juega un rol fundamental en el ciclo hidrológico. Cuando no hay agua en los ríos, no hay transformación de la materia, no hay evaporación, no hay formación de nubes, por tanto no llueve. Y tiene que ver fundamentalmente con el carácter antropocéntrico del despojo que existe en la provincia de Petorca. Y lo que ven ahí a continuación es en la naciente de la cuenca del Petorca, plantaciones gigantescas de palto y de cítrico, donde se concentra toda el agua. Están en la naciente de la cuenca del Petorca, y este modelo es el que ha provocado hoy día que la provincia de Petorca esté considerada, como ya señalé al inicio, el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Y sin embargo, hoy día la institucionalidad no cumple ningún rol, ninguna función. Se sigue plantando, se sigue desmontando flora y fauna nativa en los cerros, se siguen construyendo camellones y se siguen emplazando palto y cítrico, estando los ríos completamente agotados, sin ningún tipo de escurrimiento superficial. Y esto que aparece aquí, bueno, hay ciudades, como la ciudad de Cabildo, la provincia de Petorca, más allá de Zapallar y Papúo, Ligua, Cabildo y Petorca, son hoy día abastecidas íntegramente por agua a través de camiones aljibe. Hay una comuna, como la comuna de Cabildo, que distintos reportajes nacionales e internacionales señalan a Cabildo como la primera comuna del país en quedarse sin agua. Ahí el 100% de la población es abastecida de agua a través de camiones aljibe. Estamos secos. Y esto lo declama un conjunto de actrices y actores de la escena nacional que el año 2016 elaboraron un cortometraje en el cual reivindica la recuperación del agua para las comunidades y los territorios y reivindica la condición en la cual nos encontramos en la provincia de Petorca. Este estudio de teledetección aeroespacial fue hecho por el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, y fue hecho
a fines del año 2011. Y acá, Camilo Mancilla, que está allá, lo que hizo con ese estudio de teledetección aeroespacial fue identificar 366 pozos que no tienen derechos de agua legalmente constituidos, ni en el río Ligua ni en el río Petorca, y 65 drenes ilegales. El año 2011 se descubrieron 65 drenes, que son obras de ingeniería que van bajo tierra para capturar agua subterránea de manera impropia y meterla de manera impropia a las grandes explotaciones agrícolas que existen en la provincia de Petorca. Ese es un estudio del año 2011 y eso está pendiente. Nosotros hemos dicho como movimiento que es fundamental destruir todos los drenes que van de cordillera a mar y de mar a cordillera, porque aquí hay un acaparamiento impropio de las aguas, para decirlo elegantemente, y no hay ninguna susceptibilidad aquí presente. Ahora bien, esto es de un texto reciente, la naturaleza política de la sequía en Petorca, y esto refleja, de la doctora Paola Volado, antropóloga, demuestra cómo se continuaron concediendo derechos de aprovechamiento de agua estando los acuíferos en restricción, tanto el Ligua como el Petorca. ¿Y dónde se concentraron los derechos de aprovechamiento de agua entregados? Particularmente en 4 grupos económicos, particularmente Pereyoma y Yuneman, Cerda Álamo, Ruiz Tagle y Pihuonca. Esto es de un artículo que está publicado en la web y pertenece al texto La naturaleza política de la sequía en Petorca. Es ahí donde se han concentrado fundamentalmente los derechos de aprovechamiento de agua. Y dicho aquí con mucho rigor también, esto es un trabajo de otro asesor nuestro, de Diego, donde se establecen los derechos de agua subterráneos constituidos acumulados en el tiempo después de la restricción. Este río es el río Petorca. La franja amarilla que está ahí es cuando entra en restricción. Entró en restricción el año 1997 y, sin embargo, desde el año 1997 en adelante se entregaron 3.730 litros por segundo en derechos, a nuestro juicio, y a propósito de la normativa vigente, el Código de Aguas del 81, ilegalmente constituido. Nosotros podríamos recurrir a los articulados del Código de Aguas con respecto a esto para dejar sin efecto todos estos litros por segundo que se entregaron después de la restricción, solo en el Petorca. Y a propósito, en el río Ligua, declararon restricción el año 2004 bien digo, se entregaron 4.540 litros por segundo después de la restricción. ¿Esto de dónde es la fuente? Es fácil, es la fuente del Catastro Público de Aguas que tiene la Dirección General de Agua. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros técnicos? Sacaron la sumatoria de todos los derechos de aprovechamiento de agua que se entregaron después de la restricción. Solamente un alcance con respecto a esto, breve. Presidenta, una pregunta. ¿Puedo retroceder un poquito Sí, la lámina cómo no. para que me la expliques? ¿Va aumentando la cantidad de aguas que salen? ¿Eso es? Senadora Rincón, la banda amarillita esa es ¿Sí? cuando el río entra en restricción, el 2004. Perfecto. Lo que es en azul es la cantidad de derechos de empiezan aprovechamiento a entregar, subterráneo ¿no que es se empiezan a cierto? O sea, entregar. empieza a aumentar la cantidad de agua que se entrega. Absolutamente. Y posterior a la declaración de restricción. Y lo que es la amarilla, lo que está amarillo ahí, es la única reforma que ha prosperado el Código de Aguas, que fue el establecimiento de multas por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua, que lo que sucede en la provincia de Petorca es que, a propósito del establecimiento de multas por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua, la propiedad del agua se concentra aún más, porque los agricultores y los propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas que no podían pagar la multa, se concentran más en el mercado porque salen al mercado a vender. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, La pasaste tan rápido que quedara claro. por los tiempos. No, está bien, pero que quería que quedara claro. Con respecto a este texto, Alberto Arellano, CIPER Chile, marzo del 2017, habla del negocio de la sequía. Habla de que el Estado de Chile, entre el año 2010 y el año 2016, el Estado de Chile se gastó 92.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y a propósito, Presidenta, la mayor concentración de esos dineros se concentraron fundamentalmente en la región de la Araucanía, en la región del Maule, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. Solamente en nuestra región se gastaron 16.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y la pregunta que hay que hacerle al legislador acá, y lo hago con mucho respeto, ¿por qué no hemos tenido el coraje de recuperar la propiedad pública del agua como un bien común y un derecho humano? ¿Qué habríamos hecho con los 92.000 millones de pesos que hoy día el Estado tuvo que gastarse para comprar agua dulce y abastecer de agua a través de camiones de aljibe a más de 600.000 personas privadas de agua, particularmente en la región de la Araucanía, particularmente en la región del Maule? Perdone, pero respecto a ese punto en particular, y voy a hablar de mi región, en mi región sí hay agua, a diferencia de la suya que ya Sí, no lo queda sé. nada. El tema es aún menos complejo, porque finalmente aquí lo que se requería solo era infraestructura, nada más, de APR o abastos, porque la disponibilidad de agua en la región de la Araucanía es importante. De hecho, hay muchas comunidades indígenas que se les compraron tierra con aguas,
y aún así reciben hace muchos años agua de camión aljibe. Entonces, ahí hay un tema, en el fondo, como de programar, de alguna manera. Ahora hay compromiso de parte del ministro de acortar los tiempos, porque la verdad es que los tiempos de los APR hoy día es cercano a los 5 años. Ahora también señalar, Presidenta, de que uno de los grandes problemas que tiene la Araucanía en particular es que hoy día las fuentes comunitarias de agua no se encuentran protegidas, uno. Y dos, también en el sur austral la mayor cantidad de los derechos de aprovechamiento de agua son de uso no consultivo, que son de propiedad de Enel, que es una empresa público-privada italiana que concentra el 81% de los derechos de aprovechamiento de agua de uso no consultivo de todo el territorio. Es decir, uno cuando va al sur ve mucha agua, ve ríos muy caudalosos, pero el agua no le pertenece a los ciudadanos, ni a las comunidades, ni a los territorios, ni a las territorialidades. Continúo. Continúo para terminar. Bueno, los voceros del agronegocio en nuestra provincia dicen que solamente el año pasado se exportaron 25 millones de kilos de palta. Decirle a los mismos voceros que eso equivale a 386 litros de agua, lo que usted necesita para producir un kilo de palta, que de nuestra provincia salieron 9.650 millones de litros de agua, que llevamos 15 años sin escurrimiento superficial en los ríos, y que ese volumen de agua equivale al suministro de agua durante 2 años para 70.000 personas que viven en la provincia de Petorca. Nos hemos seguido movilizando, por cierto, nuestra organización se ha caracterizado por eso. Esto es una movilización gigante, el 21 de abril del 2018, casi 3.000 personas en una ciudad pequeñita con 10.000 habitantes, estamos hablando de la ciudad de Cabildo. Y aquí vienen las denuncias internacionales, con esto concluyo. Bueno, lo que dijo Danwech, el Centro de Investigación Periodística danés, en marzo del 2017, quien señaló a la provincia de Petorca como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, a propósito del extractivismo agroexportador que ahí prevalece. Esto dio pie, Presidenta, a amenazas de muerte de hombres y mujeres de nuestra organización que se encuentran amenazados de muerte desde marzo del 2017, con presentaciones de recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y una campaña mundial que levantó Amnistía Internacional en el 2017 que se tituló Valiente, que hace una semana atrás le entregaron al fiscal Gómez de la región de Valparaíso 50.000 firmas pidiendo por la vida de Verónica Vilche y pidiendo por la vida de otros hombres y mujeres que luchan por el agua en la provincia de Petorca. De eso estamos hablando, esa es la magnitud del conflicto en la provincia de Petorca, porque aquí muchos han hablado de Petorca o se han referido a Petorca, pero nosotros vivimos en Petorca, vivimos en La Ligua, hace 25 años vivimos en ese territorio. Y estamos amenazados de muerte por decir precisamente lo que estamos diciendo aquí de frente y de cara a ustedes. En Chile se viola el derecho humano al agua, hay prácticas especulativas y no se encuentra garantizado el acceso al agua como un bien común y un derecho humano. Esa es la campaña de amnistía, lo que dijo ARD, la televisión pública alemana, 40 millones de televidentes, se dio a conocer en marzo del 2018, señalando lo mismo. Lo que dijo Franpress, titulando a la provincia de Petorca como el epicentro de la guerra por el agua en el país. Y finalmente, lo que ha dicho Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores, que ha dicho que esto es un tema no muy importante, poco relevante. Lo que han dicho otros medios, un parlamentario que es parte de esta corporación, y lo digo también, lo hemos dicho públicamente, lo dijimos públicamente en la anterior comisión, Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, quien ha salido a los medios de prensa a decir de que las organizaciones que están denunciando el robo de agua en la provincia de Petorca tienen que ser sancionadas y castigadas, que está diciendo que los hombres y mujeres que luchan por el agua en nuestra provincia somos extremistas, terroristas, rojos que mutamos a verde, y ustedes nos ven. Somos ciudadanos comunes y corrientes, igual que ustedes, que vivimos en un territorio que está azotado por el despojo y donde el legislador y en general no se logra comprender la necesidad de hacer del agua un bien común y un derecho humano, desprivatizarla, desmercantilizarla. Y termino con esto. Hace 2 semanas atrás, Lucas Palacio, subsecretario de Obras Públicas, estuvo en el territorio, fue acompañado de 40 fiscalizadores y un número importante de contingente policial. Y Lucas Palacio, subsecretario de Obras Públicas, reconoce que en Petorca existe extracción ilegal de agua. Es eufemístico. Nosotros hemos dicho, en la provincia de Petorca se roba agua. Yo fui quien denuncié el año 2012 a Edmundo Pérez Lloma por robar agua y fui condenado por eso, por decir de que se robaba agua. Pero no solo él, muchos más, no tenemos ninguna animadversión, por el contrario. Y fuimos condenados por esto. Nosotros no le podemos decir a la opinión pública existe acaparamiento impropio de agua o existe extracción ilegal de agua. Robar agua o decir que hay extracción ilegal de agua nos parece que es bastante similar, y el gobierno de Piñera y sus funcionarios lo acaban de reconocer hace menos de 2 semanas atrás. Gracias. Perdón. Bueno, agradecer la presentación.
pedir también a la Secretaría de la Comisión que después nos haga llegar por correo electrónico la presentación, porque tiene datos bastante importantes. Entiendo está pidiendo la palabra uno de los acompañantes. Sí. Y después le vamos a dar la palabra a la señora Rincón, que la está solicitando. Sí, yo voy a hacer una breve presentación sobre, en particular, la reforma al Código de Aguas que aquí se está discutiendo. Nosotros reconocemos como movimiento, y voy a ser bien breve por el tiempo, nosotros reconocemos varios aspectos positivos que tiene la reforma en términos generales de avance. Primero, que es el mejoramiento en las condiciones de los servicios sanitarios rurales, básicamente porque se propone que estas organizaciones puedan obtener y regularizar sus derechos de agua de manera más expedita en el artículo 5 bis, y se eximen estos servicios del pago de patentes por no uso. Eso consideramos que un avance concreto y específico. Se establece la extinción de derechos por no uso y se aumentan valores del cobro por efecto de patentes por no uso, y esto es bien importante y es una demanda que hace rato venimos instalando en las distintas instancias y en los distintos momentos de la reforma, de la discusión de la reforma. El mejoramiento de la administración, básicamente el fin al universo de derechos de agua no inscritos. Actualmente la Dirección de Agua no posee la información exacta respecto a los titulares de derecho de agua, y ahí es importante avanzar en materia de ordenamiento y de planificación de la situación del agua en Chile, de los derechos del agua en Chile, porque básicamente no puede ser que en un país como Chile, que está a las puertas, entre comillas, del desarrollo, país de la OCDE, tengamos un mercado tan desregulado y una institución que no sabe dónde están los derechos de agua y que no tiene certeza respecto del mismo mercado de agua que existe en el país. El aumento del valor de las sanciones también es un tema que lo hemos considerado importante durante toda la discusión, hasta 400 UTM, y se agrega como causal de sanción no informar a la Dirección General respecto de los cambios de uso de los derechos de agua. El aumento de las atribuciones de la Dirección General de Agua, sobre todo la intervención en los ríos mediante oficio, eso es bien importante. En la provincia de Petorca, un ejemplo de la necesidad de intervenir los ríos y, por lo tanto, de entregarle más atribuciones al organismo rector. Y en términos de preservación ecosistémica, no podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad. Nosotros vamos a dejar esta presentación y después ustedes pueden revisar con calma. Lo que nos interesa y nos preocupa particularmente son los enfoques o los aspectos que voy a mencionar a continuación, son bien breves. Primero, en el artículo primero transitorio se establece que la aplicabilidad de la reforma es extremadamente baja, incidiendo negativamente en la solución de los conflictos asociados al problema del agua en Chile. Ya sabemos que no solamente la provincia de Petorca, nosotros estuvimos en Aculeo hace poco y la laguna se secó principalmente por la sobreexplotación y la intervención de los acuíferos que dan vida a la laguna. Y de aprobarse este artículo, el problema es que regiría solamente para el caso de los afluentes superficiales para el 10% de las aguas que falta por entregar, según el propio ministro anterior de Obras Públicas. Solamente faltan 10% de aguas por entregar, y este artículo plantea que la reforma rige de aquí para adelante y no de aquí para atrás. Es lo que la Sociedad Nacional de Agricultura defendió muy fuerte en este mismo espacio y durante toda la reforma, y se negó a plantear que en situaciones como en la de Petorca o como en los distintos territorios como Huasco, etcétera, que están sobreotorgados los acuíferos, se puedan expropiar derechos. De hecho, la palabra expropiación fue muy mal mirada, y el mismo Código de Aguas actual, en el artículo 27, plantea que en condiciones que se vulnera el derecho humano al agua o el saneamiento de la población o satisfacción del derecho humano, se puede expropiar por el Ministerio de la Ley. Se pueden expropiar derechos de agua. O sea, la situación de Petorca se podría haber frenado hace rato si es que hubiese, primero, un balance hídrico general y a partir de ese balance expropiar lo que se sobreotorgó. Eso lo entrega el Código de Agua actual y nadie le ha dado a ese punto. Y lamentablemente la reforma plantea solamente de aquí adelante los derechos superficiales que faltan por entregar, y para el caso de las fuentes subterráneas el 50% de los derechos. A nosotros nos parece que ese es un punto vital y clave. Segundo, en términos de consumo humano, si bien se declara y se consigna el consumo humano en el artículo 5, consideramos que si no se consagra constitucionalmente este derecho, si no se consagra constitucionalmente, particularmente en la Constitución Política, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11,
El problema va a seguir existiendo porque básicamente el agua en Chile es un bien de consumo, un bien privado, a pesar de que los abogados dicen no, son los derechos de los privados. En la práctica, si están el 90% del agua entregada gratuita y perpetuamente, el agua en la práctica es privada. En el artículo 5 también se señala que en el caso de los territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, algo que sí existía en el Código del 67 y que nosotros decimos por qué tiene que ser solamente para los derechos indígenas y no puede ser para la extensidad de todos los derechos, y en la práctica permitir, esto posibilitaría que, por ejemplo, los campesinos que han perdido sus tierras porque no tienen agua y por lo tanto se les secan, podrían tener esta unificación entre tierra y agua y por lo tanto no existiría esta separación y en la práctica lo que da pie para la constitución de un mercado absolutamente desregulado y además para la especulación y concentración de derechos de agua en pocos sectores de la población o empresariales. Un tema particular que si bien se perdió en términos de los movimientos sociales, lo que hemos venido instalando, el artículo 56 de las aguas del minero, que es básicamente que las mineras tienen derecho solamente por el Ministerio de la Ley, en este artículo lo dice, de usar el agua que están en sus faenas sin necesidad, en el Código actual, sin necesidad de informarla ni inscribirla en la Dirección General de Agua. Lo único que plantea la reforma es que, y como llegó aquí al Senado, es que se tendrá que informar, pero la pregunta es cuáles son las multas para cuando no se informa y cuáles van a ser los mecanismos para indagar e investigar cuando no se informe, cuando una empresa minera está extrayendo más cantidad de agua de la que dice que está extrayendo. Entonces, en la práctica, si se deja abierto, no está regulado. Y además, un punto particular es que, si bien se señala que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, que es un avance, o pareciera ser un avance, en la práctica gran parte de las faenas mineras están inscritas en sus zonas, sus territorios, sobre glaciares. Entonces, en la práctica, solamente por aplicar el artículo 56, tendrían derecho a mermar el área de glaciares, y ustedes saben que los glaciares son espacios que no se recuperan después de la intervención humana, de cualquier tipo de intervención, sino que son espacios que son reservorios naturales de agua, que son transversales prácticamente al planeta. Y en Chile hay el 80% de la superficie glaciar de los Andes Sur está en Chile. Entonces hay que preservar más allá de lo que dice el artículo 5 sobre no constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. No es suficiente. En el artículo 66 no se mencionan los procedimientos administrativos o jurídicos mediante los que se considerará la opinión de la comunidad, y ahí, en la práctica, ¿cómo se va a considerar la opinión de la comunidad si no dice el procedimiento? Entonces necesitamos ser más específicos en establecer procedimientos o reglamentos que permitan que esto se haga práctico y en definitiva la comunidad pueda tener acceso o derecho a intervenir en los procesos de informes técnicos, etcétera, o otorgamiento de derechos provisionales. Sobre la regularización de derechos, ¿cómo se pretende actuar frente a la realidad de los pequeños agricultores? Los pequeños agricultores en este país han sido perjudicados por la concentración de derechos en grandes empresas y lamentablemente, como decía, tienen en la provincia de Petorca particularmente han tenido que vender sus tierras porque no tienen para producir. Y son una parte importante de quienes no tienen sus derechos de agua hoy regularizados. Entonces, esta reforma tampoco lo plantea. Y más encima, los costos de regularización son absolutamente altos y los mismos campesinos, pequeños agricultores, se tienen que endeudar para regularizar estos derechos. En términos generales son algunas de las críticas que nosotros hemos planteado durante años y lo que queremos es ponerles énfasis a algunos puntos en particular y tenemos bastante preocupación desde la sociedad civil en que estos temas se aborden. Ahora Luis Soto va a terminar planteando las últimas propuestas. Señora Presidenta, buenas tardes. Pertenezco a Modatima, al Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección desde el Medio Ambiente desde hace muchos años. Soy parte de los fundadores de este movimiento. Cuando nosotros nos dimos cuenta, por ahí por el año 2008, que la situación en la provincia de Petorca iba a ser compleja, muy compleja, nos dimos una estrategia que tenía que ver fundamentalmente con tres aspectos fundamentales, que era la visibilización de un conflicto que no estaba
en la opinión pública, parlamentarización de un debate porque entendemos que es en el Parlamento donde se tienen que modificar y hacer leyes diferentes, y la movilización social para que nos escucharan. Durante el tiempo hay muchas cosas que por el tema del tema de tiempo no se dijeron, pero hay una cantidad de cosas que se han dicho y que yo las quiero reafirmar, como por ejemplo que se están entregando hoy se están entregando derechos de agua a través del segundo transitorio. ¿Qué significa esto? Significa que el patrón lleva a 3 personas al tribunal, los hace declarar que esos pozos que están ahí son eternos, son desde hace mucho tiempo, y el tribunal lo que hace es entregarle los derechos de agua. Entonces, por eso que hay muchos derechos de agua que no se saben dónde están, pero que los tribunales lo han otorgado, no los ha otorgado la DGA. Ahora, nuestras propuestas tienen que ver fundamentalmente con la derogación del artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política del Estado, que significa desmercantilizar el agua y declararla un bien común y de un derecho humano fundamental. Nuestra provincia, los que no la conocen, Rodrigo ya algo explicaba, está absolutamente seca, se está perdiendo todo. Y nosotros, en términos responsables, hemos dicho que tenemos que dar alternativas y por eso que creamos una cooperativa e introdujimos un cultivo que necesita poca agua para, valga la redundancia, su cultivo, que es la quinoa. Pero la situación es seria. La situación, o sea, nosotros nos sentamos acá y hoy día en la mañana nos bañamos, hoy día en la mañana tomamos desayuno, hay gente que no se puede bañar, hay gente que se tiene que lavar por presa, hay gente que no tiene agua para beber. Esa es la situación real de nuestra provincia. Lo otro es formular una ley popular de agua que diseñe un nuevo modelo de propiedad y gestión de las aguas en base a lo siguiente. Primero, consagrar constitucionalmente el agua como un bien común y un derecho humano. Restituir el agua a la tierra. Prioridades de uso de agua. Nuevo modelo de gestión, democratización en base a modelo de consejos de cuencas. Nueva institucionalidad hídrica, como una dirección que tenga facultades de rectoría y fiscalización sobre consejos de cuenca. La institucionalidad actual es parte del problema. Cuando nosotros decimos que la institucionalidad actual es parte del problema, el hecho de decirles que el segundo transitorio uno puede ir con testigos al tribunal y pedir y solicitar derechos de agua, el tribunal los entrega. Y la institucionalidad no está actuando como corresponde. Nuestras propuestas son plan para el buen vivir en la provincia de Petorca, con foco en el ordenamiento territorial y gestión integrada de cuencas y restricción a las plantaciones de cultivos como palto. Ustedes saben cuánta agua necesita un palto, yo no les voy a explicar eso, todos lo sabemos y sabemos por qué están secos nuestros ríos. Hacer efectiva la revocación de los derechos provisionales del río Ligua y Petorca. En el anterior gobierno de Sebastián Piñera se revocaron los derechos provisionales y hoy día se siguen usando. Terminar con el subsidio estatal a grandes agricultores para las mega obras de infraestructura hídrica como la ley 18.470. El problema no es un problema técnico. Nosotros vemos grandes embalses en la provincia de Petorca, embalses que han sido subsidiados por todos nosotros. Y conformar una comisión investigadora sobre los gastos de recursos públicos para emergencia hídrica. Esto es en términos de lo que son los camiones aljibes. Ahora, a Rodrigo se le olvidó decir que La Ligua, ciudad cabecera, donde está la gobernación de la provincia de Petorca, tampoco tiene agua para su abastecimiento. El agua se trae desde Limache, a través de tuberías que la empresa Esval ha colocado durante todo este tiempo. Esas son nuestras propuestas, señora presidenta. Muchas gracias. Podría extenderme más y explicarle muchas cosas más de lo que pasa en la provincia de Petorca. Gracias. Muchas gracias a usted. Había pedido la palabra la senadora Rincón. Junio. No, pero junio. El otro lunes. Sí, pues. Sí, pero... sí, está bien, no he hecho nada. Senadora. Sí.
Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero agradecer la presentación que han hecho el Movimiento por Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de la provincia de Petorca. Para quienes hemos seguido la problemática de Petorca, es tremendamente relevante poder escucharlos a ellos y sobre todo ver las imágenes que nos traen. Y quiero precisar mis palabras, no es sensibilidad, y se lo explicaba a don Rodrigo, se lo mandé por escrito. Yo creo que nunca es bueno generalizar. Y cuando dice sus palabras, puedo equivocarme al repetirlas, ¿no? Connotados empresarios y políticos que llegan a arrasar con la flora, creo que dijo, y flora, ¿no? Y plantar paltas y hacer negocio. La verdad es que probablemente estamos sensibles quienes nos dedicamos a la política, pero nos meten a todos en el mismo saco y no somos todos iguales. Y yo quiero hacer el punto, don Rodrigo, porque cualquiera puede dedicarse a los negocios. Y bueno, y hay unos señores que eran políticos o siguen siéndolo y se dedican además a hacer negocios. Y ojalá que les vaya bien, que lo hagan sustentablemente y que no nos echen a perder la imagen a los que tratamos de hacerlo bien en política. Y yo hago el punto porque nos cuesta. Nos cuesta a los que estamos en política tratar de mostrar la cara amable de la política. Estaba en una actividad el día, ya ni me acuerdo si fue sábado o viernes, el día que se distinguía como, se nombraba una plaza en Curicó con el nombre de Pancho Saavedra, y aquí hay 2 senadores del Maule. Y el presidente de la Junta de Vecinos hablaba y decía, y le pedía perdón a su familia por las horas que había dedicado a sacar adelante esa plaza. Y uno se pregunta muchas veces los fines de semana y los días en la noche, ¿qué está haciendo ahí? Y cuando de repente le dan las gracias un vecino, una vecina, o entra el otro día a una reunión un vecino y me decía, pucha senadora, llevaba años tratando de ubicarla, darle las gracias porque mi hijo está caminando. Y han pasado años y yo no la podía ubicar. Y de repente me acordé. Y claro, me acordé porque yo era superintendente de Seguridad Social y él había irrumpido en mi oficina y al hijo le iban a cortar las piernas. Había tenido un accidente laboral y pudo llegar a mí y yo pesqué el teléfono y evitamos que le cortaran las piernas y él hoy día tiene 40 años y puede caminar. Y lo digo porque no es fácil esta actividad y cuando generalizamos la echamos a perder y en eso caemos todos. Entonces, don Rodrigo, perdón si fui dura, no era mi intención, pero andamos sensibles. Entonces, les agradezco por la presentación porque el tema del agua es un tema súper complejo. Cuando hace años atrás decíamos la próxima guerra mundial va a ser por el agua, no era un tema falso, era un tema que veíamos todos venir. Y hoy día estamos enfrascados en una discusión en el país súper jodida, súper complicada. Escucho al ministro de Agricultura el otro día en la región, estábamos presentando un libro, él, el senador Galilea y yo, sobre las ciudades inteligentes, y el ministro hablaba de los desafíos que teníamos en el país y contaba todo lo que se había hecho en el Maule. Él es del Maule, o está radicado ya hace 30 años, así que es maulino, y contaba todo lo que han hecho en el Maule con inteligencia, con desarrollo, con tecnología, y él decía, el agua no es un problema. Cuando se le aplica tecnología no es un problema, pero si no le aplicamos tecnología, claro que es un problema. El tema de los embalses, y nuestra presidenta de comisión lo sabe, es un problema, porque nos estamos demorando 20 años en tener embalses, no en construirlos, en aprobarlos. Y ahí tenemos un problema, y yo se lo he dicho al ministro de Economía, se lo he dicho al ministro de Agricultura, se lo he dicho al ministro de Desarrollo Social y al ministro de Hacienda. No podemos demorarnos 20 años en aprobar un embalse, ya ni siquiera en construirlos. En el Maule, y lo saben los senadores aquí presentes, un embalse en los últimos años, un embalse mediano, empedrado, 1. No puede ser. Y claro, el presidente quiere ponerle más lucas, y lo conversamos con el ministro, y usted lo sabe como asesor, a cómo metemos agua por debajo.
¿no es cierto? Porque es más rápido, más barato, pero necesitamos embalse, necesitamos canalizar agua, pero también tenemos que regularizar los derechos de agua, también tenemos que regularizar qué pasa con el uso de agua. Y aquí este movimiento tiene razón en lo que dice. Y el aprovechamiento de las aguas, el no uso de las aguas, el mal uso de las aguas es una realidad. Lo que pasa en Petorca no es un cuento. Y ahí, Andrés, no puede ser que el subsecretario haga la declaración que hace y no concurra a la Fiscalía. La autoridad pública tiene 24 horas para denunciar los delitos ante la Fiscalía. Y es una obligación legal. Y si no lo hace, incurre en una falta. Y eso lo sabemos todos los que somos abogados en esta mesa. 24 horas. Entonces, pongámonos serios todos. Pongámonos serios y hagamos la pega. Yo creo que todos tenemos voluntad de hacer la pega bien. El ministro lo ha dicho. El agua es un derecho o un bien nacional de uso público, ¿no es cierto? Es un derecho humano. Tenemos todos conciencia de que aquí hay ánimo de avanzar en el sentido correcto. Los principios todos los tenemos consensuados. Entonces dejémonos de hacer declaraciones bonitas y pongámonos con el lápiz y el papel a avanzar en los principios y en los derechos. Porque podemos pasarnos un año más en escuchar. Pero aquí hay que ponerse a trabajar ya, a remangarnos las mangas y redactar adecuadamente, sin afectar a la gente, si nadie quiere afectar a nadie, nadie le quiere quitar nada a nadie. Pero para no quitarle nada a nadie, tenemos que garantizar que los gráficos y las imágenes que nos mostraban los de Petorca no se repitan más. Gracias, presidente. Presidenta, por su intermedio. Una reflexión bien de fondo. Está claro que la institucionalidad que tenemos actualmente, tanto el marco legal como los organismos que están a cargo de velar por el cumplimiento de este marco legal, ha fracasado en Petorca. Eso es del todo evidente. Señalo esto porque quienes se oponen a la modificación del Código de Agua señalan que la institucionalidad funciona, y esto demuestra que la institucionalidad no funciona. Y el sentido de las normas es precisamente ante este tipo de situaciones. Las normas tienen justificación para resolver los problemas. Y aquí una reflexión bien de fondo, porque se ha debatido si el agua es o no un bien escaso en Chile. Puede haber mayor o menor grado de escasez, pero es un bien escaso. Porque si no fuera escaso no tendríamos código de agua. Es la escasez lo que justifica un marco regulatorio. Digo porque quienes se oponen a los cambios y quienes plantean mantener el statu quo que existe en la materia han señalado que no se trataría de un bien escaso. Ahora, yo encuentro que es particularmente dramático, porque aquí estamos hablando de agua que no está disponible para el consumo humano, que es el primer destino que debe tener el agua. Sin agua no hay vida y, por tanto, es lógico que la prioridad número uno debe ser el consumo humano, independientemente de las otras actividades productivas. Por cierto, que para la agricultura es relevante, porque también a través de los alimentos que consumimos estamos ingiriendo agua. Pero lo primero es que la gente tenga acceso al agua. Y ahí tenemos un problema de escasez evidente, de una institucionalidad que no ha funcionado, que no ha garantizado que las prioridades que debe tener el uso del agua sean las adecuadas, al margen de los problemas de infraestructura que existen en otras zonas del país. Ahora, el drama es que con el cambio climático esta situación pudiera extenderse a otras regiones de Chile. Y ni siquiera por el cambio climático, sino que con una institucionalidad que no funciona, en donde los derechos de aprovechamiento son utilizados para otro tipo de finalidades, pudiera ocurrir que este tipo de situaciones se extendiera a otras regiones de Chile. Y de ahí la necesidad de reformar la institucionalidad. Tenemos que discutir la pertinencia de la reforma. Eso es un debate, además tiene un carácter técnico que nosotros no podemos dejar de tener presente, pero yo creo que esta presentación deja en evidencia que tenemos que modificar la ley y que, reitero, la institucionalidad que tenemos actualmente en materia de agua no está funcionando. Y no está funcionando por una razón muy simple, porque
Insisto, si esto es casi obvio. En Petorca la gente no tiene agua para consumir. Y eso además francamente inaceptable, como se señalaba en la presentación, cuando estamos hablando de un país con el ingreso per cápita que tiene Chile. Gracias, Presidenta. Para recordar solamente que desde el año 2011 se está discutiendo este tema un minutito, en el país. Y va pasando el tiempo. A mí, la verdad, me preocupan dos cosas. Uno, que cuando tú mencionas la cantidad de derechos de agua que se han entregado en demasía, habiendo ya indicado que un afluente está, digamos, con restricción, porque hay muchos funcionarios públicos muy correctos y muy eficientes y muy comprometidos con el país. Pero en algún minuto algo pasó acá, porque efectivamente, más allá del cambio de la ley, que efectivamente va a tener más facultades, la DGA, la DOH, todo lo que queramos, hay un tema de criterio, de ética, que aquí en algún minuto, y lo voy a plantear porque me angustia pensar que da lo mismo las leyes que haga un Congreso, si efectivamente quienes tienen que aplicarla no tienen el compromiso con el país. Y ahí hay un tema que no se legisla, que se educa y que tiene que ver con la ética, que de alguna manera tienen que tener dos individuos en esto, los empresarios, porque hay muy buenos empresarios en este país también, y hay algunos que quizás no tanto, porque es difícil de entender que hagamos una trucuñuela y vamos a un juzgado para regularizar algo que sabemos que no es regular, ¿cierto? Llevamos unos testigos para normalizar algo que además la DGA no tiene idea, porque de alguna manera no se comunican estas dos informaciones. Y por otro lado, la ética en el ámbito de la fiscalización, porque es como vender más tierra, hacer una escritura con el doble de la superficie que realmente tiene, o sea, es una cosa que sabemos que va a afectar a otra. Y la tercera ámbito que me gustaría señalar y corroborar contigo, y lo he dicho en muchas reuniones, no solo en esta, el tema del ordenamiento territorial en base a la capacidad de uso del suelo y a los recursos hídricos, climatológicos, etcétera, que hablan de un país que se toma en serio su país. O sea, yo creo que esto no solamente está en vivienda, que lo notamos bastante, yo además estoy en la Comisión de Vivienda y lo veo a diario, sino que claramente hoy día el instrumento de ordenamiento territorial en función de las capacidades que ese ecosistema tiene para trabajar el tema productivo, convivir con una potencial población, etcétera, son elementos claves para poder de alguna manera ordenar el país. Y yo creo que, como le digo, además de la urgencia que debe tener, y lo dijo la senadora Rincón y el senador Lizalde, esta ley, yo creo que hacen falta temas estructurales de planificación, que sin ellos el país no veo cómo puede desarrollarse. O sea, la calidad de vida de Santiago, la complejidad en el traslado y un montón de otros dolores que tiene esta región, esta zona metropolitana, no son distintos a la sequía de Petorca. Tienen un mismo origen, la falta de planificación. Así que yo creo que mis antecesores han dicho efectivamente la verdad. Hoy día hay un gobierno y una comisión muy comprometida, y yo sinceramente, y lo vuelvo a repetir, espero que dado que son pocos los desacuerdos, nos pongamos a trabajar. Corrijo, senadores, el lunes 25, la fecha en que definitivamente sería la primera reunión técnica de trabajo con los asesores, porque hay que discutir artículo por artículo y ir viendo todo lo que sí estamos de acuerdo para que ojalá sean poquitos los puntos en que no lo estamos y empecemos a trabajar en serio. Así que eso es mi parte, para ir terminando con su exposición, y después el senador. La verdad que escucharla a usted, Presidenta, la verdad que nos complace, porque estamos discutiendo, estamos hablando en el mismo lenguaje. Claramente la provincia de Petorca es el reflejo de la aplicación acrítica de un paquete tecnológico asociado a la producción de alimentos, caracterizado por el monocultivo, por el uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y por la sobrequimización de los medios de cultivo. Y eso requiere de una mirada de luces altas, de largo aliento. Claramente el problema que tenemos en la provincia, no estamos en contra de las paltas, no estamos en contra de la industria de la palta. Estamos fundamentalmente a favor de la deconstrucción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero que sea también socialmente justo y ecológicamente más sano. Eso es lo que está pendiente en los territorios. Y eso requiere del legislador una mirada de largo aliento, una mirada que en la práctica dé respuesta a la demanda de las comunidades que hoy día... Un niño que tiene 10 años, la composición de un niño al nacer, el 90% de la composición de un niño al nacer es agua. El 70% de la composición de los adultos que estamos acá es agua.
El agua hoy día no puede estar al arbitrio del mercado. El agua hoy día no puede ser más importante para la industria extractiva asociada a la mega minería química a cielo abierto y no el agua para las comunidades. ¿Cuáles son las prelaciones de uso hoy día? Si hoy día toda la jurisprudencia internacional comprende la necesidad de hacer del agua un derecho humano, pero hemos discutido el carácter del derecho humano que debería tener el agua en Chile hoy día, por ejemplo, y esa también es una discusión de fondo, una discusión mayor. Hoy día no puede ser más importante producir palta que un niño sea abastecido de agua diariamente. Y no con 12 litros de agua diariamente, sino que con 100 litros de agua diariamente, que es la norma que establece Naciones Unidas. A propósito, senadora Rincón, con mucho cariño, mucho respeto, nosotros somos una organización que data de hace mucho tiempo. Nosotros el año 2011 fuimos autores de 2 proyectos de acuerdo, el 318 y el 319, en una discusión inédita en el Congreso cuando se habló de la reforma al Código de Agua. El único diputado que se opuso a la reforma al Código de Agua en ese minuto fue el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, en el hemiciclo. Nosotros estábamos ahí. Somos los que presionamos al interior de la Cámara de Diputados para que se formara una comisión investigadora para el robo de agua y la extracción ilegal de áridos en los territorios. Concurrimos a esa comisión investigadora 4 veces. Tuvimos a la senadora Muñoz, en ese minuto diputada, al diputado Lemu, al diputado Alinco y a la diputada Molina en nuestro territorio, recorriendo el territorio y viendo con sus propios ojos cómo los grandes agricultores les cerraban las puertas y no los dejaban entrar a las explotaciones agrícolas. Ellos vieron con sus propios ojos el acaparamiento impropio de agua, para decirlo elegantemente. Llevamos concurriendo a esta corporación, senadora Rincón, créame, 10 años. Llevamos 10 años diciéndole a esta corporación, en la provincia de Petorca hay gente que privada de agua tiene que defecar en bolsas de plástico. A esta corporación llevamos 10 años diciéndole que en la provincia de Petorca la gente privada de agua tiene que bañarse por presa. Mujeres como usted, hombres como los que estamos acá, se bañan por presa. Eso significa humedecer paño y bañarse de esa manera. Y eso es real, no es una fábula, no es una quimera, es real. Porque el extractivismo agroexportador en nuestro territorio está destruyendo las comunidades, está destruyendo el identitario cultural, el identitario territorial. Hay comunas como en Petorca, y no lo digo sexista, peyorativamente, ni machistamente tampoco, donde hay más de 3.000 mujeres viviendo solas en un universo de 7.000 habitantes, porque los hombres migraron del territorio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir concurriendo a esta corporación a denunciar lo que hemos denunciado? ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciéndole a esta corporación que es fundamental hoy día legislar para el bien común, para hacer del agua un derecho humano? Llevamos 10 años viniendo y hemos sido una organización responsable, porque es cierto, tenemos comportamientos que son mucho más radicales en algunas ocasiones cuando la situación se agudiza, pero somos una organización responsable porque hemos recurrido a toda la institucionalidad y hemos batallado dentro de la institucionalidad. Aquí estamos batallando con ustedes, de cara a ustedes, de frente con ustedes. Es decir, hemos tenido la suficiente madurez de poder precisamente plantear el debate público también con respeto. A propósito de lo que decía, y termino con esto, el senador Elizalde, este texto no es nuestro, esta es una radiografía del agua, que una radiografía del agua son los escenarios hídricos hasta el año 2030, y habla de la brecha que ver con lo que está disponible versus lo que hoy día se está demandando de esos acuíferos. El río Los Choros, en la 4ª región, tiene una brecha hídrica del 824%. Es decir, hay un 824% de demanda de agua versus la disponibilidad real. Y si empezamos a mirar el río Ligua, el río San José, el río Petorca, el río Limarí, el río Copiapó, el tema de la crisis del agua está instalado desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Y de esa crisis tenemos que hacernos cargo. Nosotros como movimiento social, somos un movimiento social que lucha en nuestro territorio y en muchos otros territorios. Lo hacemos por vocación, destinamos gran parte de nuestro esfuerzo profesional a esto, lo hacemos de forma gratuita, no somos funcionarios que estemos financiados, pero lo hacemos porque tenemos un deber, vivimos en la provincia de Petorca y queremos que nuestros hijos puedan ver algún día en los ríos de la provincia de Petorca agua en los ríos. No es posible hoy día que un niño diga tengo 10 años y no conozco lo que es un río. No es posible que con la candidez propia de un niño diga si hubiera agua en los ríos, no tendría que pagar plata para ir a la piscina. Pero también esos niños declaran de que si el día de mañana la privación de agua se mantiene en nuestra provincia, su vida se encuentra completamente comprometida, de manera seria e irreversible. Muchas gracias. Senador Castro. Sí, bueno, la verdad que yo había reunido con ellos en la Comisión de Recursos Hídricos, tuvimos la misma presentación. Y uno queda bastante descolocado cuando conoce estas historias y saber que hay
sectores de nuestro país que tienen y sufren hoy día una falta de agua. Increíble como uno se da cuenta que la institucionalidad no funciona. Creo que la DGA no ha hecho su pega en ese lugar, porque creo que la DGA tiene la responsabilidad de poder también fiscalizar y sancionar. Y ahí tengo entendido que no ha cumplido su función. Y lo otro, yo creo que es súper importante entender que como país estamos viendo todas estas problemáticas que se están generando en ciertos puntos de nuestro territorio. Entonces hay que tener una conversación clara con el presidente, con el gobierno, con todos los involucrados y ver para dónde vamos, qué vamos a hacer con este país, nosotros todo referente al agua, porque yo creo que aquí tiene que haber inversión, hay que priorizar y ver para dónde vamos a ir. Yo creo que tiene que haber esta reunión, esta conversación. Y un día escuché que se está organizando parece una mesa para conversar el tema del agua, que es necesaria porque aquí lo que viene para los futuros años va a ser crítico. Todos los estudios dicen que hoy día estamos teniendo menos agua en todas las cuencas. Y eso no puede ser, eso tiene que haber una forma de que como país hay que hacer inversiones, hay que buscar los recursos, hay que planificar, hay que visionar estos problemas para empezar a atacarlos con recursos. Hay varias fórmulas, está el tema de la infiltración, un tema que yo creo que es muy complejo, me da la impresión, pero hay que colocar el recurso público para que esto funcione. Yo también entiendo que en Petorca, si hubiese habido más inversión pública, lo más probable es que no habrían tenido este sufrimiento de falta de agua, me da la impresión, porque si una empresa es capaz de ir y hacer un pozo y sacar agua, inscribir esas aguas, es porque significa que las napas todavía están hoy día abasteciéndose de agua. Pero si no hay inversión pública, lamentablemente, la inversión pública cuesta más que llegue, más demorosa, más burocrática, por lo tanto, lo que más sufre es la gente que tiene hoy día, llamemos la gente más pobre, la gente más humilde, la gente que no tiene hoy día esa posibilidad de gastar una cantidad de recursos para profundizar sus pozos. Lo otro que me llama la atención, y ese es un tema que voy a revisarlo bien también, ¿por qué un tribunal inscribe derechos de agua? ¿Por qué sin saber si la cuenca los tiene o si la DGA ha autorizado? Eso me llama la atención, lo vamos a revisar o a lo mejor ustedes tienen más respuesta porque no debería ser. Yo creo que un tribunal tiene que ser muy justo en ese sentido y no podría inscribir o autorizar a inscribir derechos de agua sabiendo que llamemos, que la cuenca está seca o que no hay recursos. Entonces, es un tema que tenemos que revisar. Señora Presidenta. Para cerrar el capítulo y agradecer a los expositores, le damos la palabra al Ministerio de Obras Públicas para luego ya terminar con la exposición de el tema del Consejo Minero. Sí, gracias, Presidenta. Muy brevemente. Nos parece como Dirección General de Agua que casos como Petorca o Aculeo muestran la falta de gestión adecuada dentro del marco legal que tenemos. En el caso de Petorca, por ejemplo, que se menciona, y aquí quiero hacer una clarificación, área de restricción y se siguen otorgando derechos. Ocurre que cuando se declara un área de restricción, la Dirección General de Agua puede seguir otorgando derechos provisionales. Pero en paralelo están los tribunales con los derechos constitucionarios que los reconoce. En algunos casos pide informe a la DGA lo envía, pero la DGA nunca sabe de vuelta si es que eso fue aprobado por los tribunales o no y en qué magnitud. Entonces ahí tenemos un desafío importante. Y también otros que por efecto del SAC, Antigua Cora, también va otorgando algunos derechos. Entonces puede que la Dirección General de Agua decida no seguir otorgando y se siguen otorgando, y en Petorca 40% de los derechos otorgados son por estos orígenes no DGA, que es la que debiera manejar el recurso. En segundo lugar, si uno mira los números, hay un sobreotorgamiento enorme de derechos en Petorca, ¿no? Sin duda. Y cuando empieza uno a mirar la evolución de los acuíferos, desde el 2011 que tenemos registro de los pozos que maneja la DGA, se nota un enorme descenso en los niveles de explotación de los acuíferos, ¿no?
En ese contexto llama mucho la atención que la Dirección General de Agua no haya decretado área de prohibición, que es cuando ya no se pueden otorgar ni derechos provisionales de ningún tipo. Nosotros hemos hecho algunas averiguaciones, encontramos que de la administración pasada que hubo una resolución guardada y la estamos rescatando para que efectivamente en esa área se declare área de prohibición y no se puedan seguir otorgando derechos, que debió haberse hecho hace algún tiempo atrás. Después, en el caso de la APR en Petorca, que también lo hemos estado trabajando, si nosotros tomamos la cantidad de agua que entregan los camiones de aljibe en la provincia de Petorca, es el equivalente a 20 litros por segundo. Yo sé que es un número que suena poco, pero no es más que eso. Entonces, es demasiado llamativo que en un área donde hay una gran cantidad de recursos no hayamos sido capaces de solucionar una cantidad tan exigua de agua para el corporativo. Y entonces hemos empezado a revisar cada una de las situaciones de los APR y nuevamente vemos el tema de gestión. Por ejemplo, hay APR que no han logrado regularizar sus derechos de agua porque solicitan un traslado de un punto a otro. Y esos traslados han quedado paralizados en las direcciones regionales, por ejemplo, de agua, y no han podido trasladarlo. Otros APR que no tienen agua, sencillamente, y como bien dice usted, senador, es extraño que alguien pueda perforar y alumbrar agua para otros fines, palto, lo que sea, y curiosamente las APR no puedan alumbrar agua, y eso es parte de la gestión de la Dirección de Obras Hidráulicas que estamos tratando de mejorarla, y de hecho esta semana ya partió una máquina de la Dirección de Obras Hidráulicas a buscar lugares donde perforar agua y alumbrar agua, y después veremos cómo se resuelven todos los derechos, porque no puede ser tan complejo el problema, ¿no?, cuando estamos hablando de este nivel. Entonces estamos haciendo una serie de gestión dentro del marco que tenemos y pensamos que dentro de ese marco podemos dar solución importante a los problemas de Petorca que no se ha hecho por razones que desconozco. Eso es lo que quería decir respecto a Petorca y finalmente el esfuerzo que estamos haciendo por constituir las organizaciones de usuarios, volvemos al caso anterior, que sean las que regulen o autogestionen el recurso. Ya se constituyeron 11 comunidades de aguas subterráneas, una de ellas ya comenzó a funcionar efectivamente con sistemas de control de extracciones y también que se está constituyendo la Junta de Vigilancia, la Junta de Vigilancia de uno de los ríos para poder avanzar. Y en este punto vuelvo al tema de cómo es la poca gestión que se ha hecho en el pasado, es el hecho de que en términos de control de extracciones la DGA ofició a una serie de productores o tenedores de derechos de agua que tuvieran sistemas de fiscalización, de medición y enviaran la información a la Dirección General de Agua. Después de enviado el oficio nunca se hizo nada. Y entonces ahora ante la pregunta, bueno, ¿están enviando la información? No sabemos. Y vamos a tener que ir a fiscalizar nuevamente si esas personas instalaron los sistemas que se les ordenó y si están registrando el control de extracciones. Por último, lo que comentaban de hace poco, la fiscalización. Partimos con un proceso de fiscalización que es la primera parte, porque esto va a continuar. Partimos con revisar los derechos provisionales que se habían otorgado y que el año 2014 se dejaron sin efecto porque estaban afectando claramente el acuífero. Ahí está, exacto. Y esos derechos provisionales que debieron dejarse sin efecto corresponden a 53 pozos. Logramos ya fiscalizar los 53, tenemos 14 situaciones aparentemente ilegales, pero esto requiere un tiempo porque los propietarios pueden argumentar que han hecho cambios en los puntos de captación, etcétera. Y aquí quiero compartiendo todo lo que se ha dicho, gran parte, sí, yo estuve presente cuando el subsecretario de Obras Públicas lo entrevistaron, estaba al lado de él. Él en ningún momento dijo que tuviéramos conocimiento de alguna extracción ilegal y por tanto no está obligado a anunciar lo que no se sabe. Sí tenemos ciertas sospechas y ciertos elementos de los mismos personas de Petorca que nos han estado indicando algunas situaciones, pero hasta no verificarla es imposible hacer una denuncia. Y en esto creo que podemos trabajar mucho más de cerca como ATIMA en términos de si conocen situaciones, nos la hagan conocer para los procesos siguientes de fiscalización. Porque la verdad es que los procesos de fiscalización que se han hecho finalmente han terminado en nada en la práctica, porque finalmente el denunciante no ratifica la denuncia y mientras no podamos hacer eso es poco viable. Ahora, y ya con esto lo último, con la modificación que se aprobó en enero de 2018,
Esto va a mejorar, porque se da atribución a la DGA para que sea ella la que aplica efectivamente la multa. Somos ministros de fe, podemos aplicar directamente la multa, ya no tenemos que ir a los tribunales, y además el monto de la multa aumentó muchísimo. Entonces creo que fue un gran aporte legislativo que nos va a permitir mejorar mucho nuestra fiscalización. Es que sí. Solamente un alcance, que no ufano corregir, no intento corregir ni nada, pero solamente un alcance. Los derechos provisionales de agua se conceden cuando concurren dos condicionantes: cuando existe la disponibilidad del recurso y no se afecta la vida de tercero, y se revocan cuando no existe la disponibilidad del recurso y se afecta la vida de tercero. Es un derecho precario, es una autorización para extraer agua y no se inscribe en el conservador de bienes raíces. La pregunta que cabe es esta resolución, que es de junio del 2014, que revoca los derechos de aprovechamiento provisionales, habiendo existido antes 13 declaraciones de zona de emergencia hídrica por sequía, ¿por qué la DGA no lo revocó en circunstancias que concurrían las dos condicionantes para revocar? Se afectaba la vida de tercero y no existía el derecho de aprovechamiento. Solo eso. Puede responder, porque El después 2014, ya tenemos que entrar al próximo expositorio. Este tema da para toda la tarde, pero... Solo, More, quizás tenemos que conversar para poner de acuerdo. El 2014 es cuando se dejan sin efecto los derechos provisionales. A partir de ahí es cuando ya no se pueden seguir utilizando y empiezan las fiscalizaciones para que eso se haga efectivo. Sí, sería bueno bueno, para poder avanzar. Sería bueno, Presidenta, que el subsecretario mandara una rectificación al diario sobre el tema en cuestión. Yo creo que con más tiempo y quizás en otras comisiones es probable que conversemos este tema de Petorca en particular y hagamos quizás el intento de hacer una reunión allá, porque yo igual agradezco la disposición. Se nota que ya se están tomando cartas de asunto, pero este tema es de alta complejidad y de importancia nacional, porque lo que pasó aquí no debe pasar nunca más y por lo tanto uno debe aprender. Las personas, las instituciones inteligentes aprenden de sus errores, y en ese contexto yo creo que es muy importante ver cuáles son las cosas, las situaciones que ocurrieron allá, para que también las tomemos en cuenta a la hora de legislar, dado que también le hemos puesto rapidez y ya comenzamos el 25 a trabajar todos los asesores para ir revisando artículo por artículo y colocando a disposición de este nuevo proyecto las indicaciones que cada uno de los senadores estime conveniente. Así que darle las gracias nuevamente y probablemente nos vamos a volver a encontrar para poder conversar en más detalle esto, y dar paso al presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, de gerente de estudios, señor Tomás Mores, del Consejo Minero. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta. Nosotros hemos venido participando en la discusión de este proyecto desde sus orígenes, por razones bastante obvias, de manera muy activa, porque el agua es francamente esencial para el desarrollo de la actividad minera. Sin agua no puede haber minería. En el contexto nacional, la industria minera, según cifras de la propia Dirección General de Agua, no consume más del 3% del total de los recursos hídricos que se consumen en el país. Y probablemente en la industria, no probablemente, me consta en la industria que tiene mayores requerimientos en términos de autorizaciones para utilizar recursos hídricos. No solo los estudios de impacto ambiental, los permisos sectoriales. Es una industria que está muy fiscalizada en la utilización de los recursos hídricos, por lo tanto, algo que se ha de alguna manera develado durante la conversación previa a esta presentación, de que la institucionalidad, de que el sistema no ha operado bien, y me refiero al aparato público, muchas veces en la fiscalización, en la constitución de los derechos. La verdad que la industria minera es claramente la industria más fiscalizada y sabe cuando ese trabajo no se desarrolla adecuadamente. En este proyecto de ley, quizás a nosotros lo que nos gustaría resaltar más son algunas normas que hemos venido apoyando y confirmando como tremendamente positivos por el ordenamiento jurídico vigente, y que son la de la prioridad en el consumo humano y saneamiento, así como otras disposiciones del proyecto, en especial algunas que se refieren a glaciares, donde se señala que estos van a constituir bienes nacionales de uso público, sobre los cuales no se pueden constituir derechos de agua. En todas las instancias, desde el origen de la tramitación del proyecto, hemos aprobado estas disposiciones que nos parecen que se acercan bastante a legislaciones modernas y no tenemos nada en contra de las mismas. Respecto al proyecto, en su estado actual de tramitación,
También entendemos que van a haber algunas indicaciones de parte del Poder Ejecutivo que van, así lo señalaba al menos el Ministro de Obras Públicas, que están destinadas a reafirmar certezas jurídicas de los derechos de aprovechamiento de agua, y nos parece que van en la línea correcta y por lo tanto esperamos que ya se verifiquen. Y mientras ello no ocurra, nos permitimos hacer algunos comentarios al estado actual de la legislación que se refieren a 5 puntos que tienen algún hilo común, y en honor al tiempo y a la hora voy a ser bastante breve, que tiene que ver con aguas del minero, con prórroga de los derechos de aprovechamiento, el cambio de uso de derechos de aprovechamiento, retroactividad de la limitación de cambio de uso y el caudal ecológico. Solo quisiera agregar, antes de pasar a estos comentarios específicos, que en la industria minera había una especial preocupación por el tema de los recursos hídricos. De hecho, hoy día prácticamente el 15% del consumo de agua de la industria proviene de agua de mar, desalada y sin desalar, y está previsto que en menos de una década prácticamente el 50% del consumo de recursos hídricos de los procesamientos mineros vengan de agua de mar desalada o sin desalar. Y estas son cifras de Cochilco, no son cifras que simplemente hayamos señalado nosotros. También es importante señalar que la introducción de nuevas tecnologías ha permitido que en nuestro proceso existe una reutilización de recursos hídricos prácticamente en un 75%, es decir, ha habido un trabajo importante de uso eficiente del recurso, respecto a lo cual estamos tremendamente fiscalizados y conscientes de algunos de los aspectos que señalaban aquí, de la necesidad de la convivencia pacífica y duradera con el entorno en el cual se sitúan los yacimientos mineros. Permítame, por lo tanto, entrar en el comentario de algunas normas específicas del proyecto y que son las materias que le señalaba con anterioridad. El primero se refiere al límite del uso de las aguas del minero. Básicamente lo que dice el proyecto de ley es que el uso y goce de estas aguas, que son las halladas en las concesiones mineras, brotan habitualmente. En alguna presentación anterior incluso mostramos una fotografía. Usted, al desarrollar un rajo abierto, normalmente aflora agua. Son aguas que tienen en la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, unas condiciones, una composición que las hace prácticamente inutilizables para otras funciones que no sea en la propia faena minera. Incluso en la mayoría de los casos es impensable reinyectarla a un caudal superficial porque producirían una contaminación del caudal superficial por la composición que tiene. Lo que dice el proyecto es que estas aguas no pueden poner en peligro, el uso y el goce de estas no pueden poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad a lo dispuesto al artículo 5 bis, y evidentemente se establece la relación en el consumo humano, el equilibrio y la armonía entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumple la agua, y a los derechos de terceros, y que la Dirección General de Agua va a limitar el uso si hubiera una grave afectación de los acuíferos o los derechos de terceros. Lo primero que quisiera decir respecto a esto, que es una facultad que se le está dando a la Dirección General de Agua para que limite el uso de las aguas del minero. Quisiéramos hacer 2 precisiones al respecto que creo que deberían tenerse en consideración en la tramitación del proyecto a esta altura. Lo primero es que hoy día las resoluciones de calificación ambiental, cuando aprueban un proyecto minero, en lo que dice relación con la utilización de recursos hídricos, establecen un balance general. Es decir, dicen, usted puede sacar agua de esta fuente superficial o esta fuente subterránea en esta cantidad y no más que en esta cantidad para producir lo que usted ha señalado que va a producir en su proyecto minero. Y si usted tiene aguas del minero, es decir, hay hallazgo de aguas del minero, tiene que descontarlas de ese balance, tiene que dejar de lo que va a consumir por agua afloradas, digamos, esta agua, las tiene que dejar de utilizar para mantener el equilibrio, que es la fotografía que saca al final el sistema para autorizarle el consumo de determinados recursos hídricos en una faena. Si existe este equilibrio, y atendido el primero de las características que decía de estas aguas, que habitualmente no son reconducibles para el consumo humano, habitualmente no son reconducibles para el desarrollo agrícola, son aguas que habitualmente tienen muchos sulfuros, tienen habitualmente unas composiciones químicas que no las hacen de fácil consumo o reutilización en otros temas. Atendido que existe este equilibrio, no parece justo o no parece lógico que se elimine el consumo de las aguas del minero para mantener el equilibrio ecosistémico. El equilibrio ecosistémico está dado en la radiografía original que hace la autoridad cuando autoriza el proyecto. Lo que parece lógico, siguiendo la misma lógica que utiliza el proyecto de ley,
es que todos contribuyen, salvo evidentemente el consumo humano que tiene prioridad, salvo el consumo humano, todos los demás consumidores de recursos hídricos en una cuenca deben contribuir proporcionalmente a la titularidad de sus recursos cuando exista una escasez de un recurso hídrico. Y no hay que cargárselo solo a uno de los consumidores, teniendo siempre en consideración que el principio fundamental a salvar es que es el del consumo humano, al que no hay que restringir evidentemente es el consumo humano. De ahí para atrás no encontramos que exista al contrario, creemos que se rompe un principio de equidad básico, el que se priorice unas actividades económicas versus otras actividades económicas. Me parece que todas tienen que pasar por los mismos sistemas de restricción cuando exista una zona que esté afecta a la misma. Por lo tanto, lo que sugerimos respecto a esto es que si existe algún argumento, y esto se va a aplicar además para otros de los comentarios que hacemos, si existe un argumento que justifique la restricción al consumo, todos contribuyen equitativamente en la medida, en el porcentaje de su titularidad a la restricción para garantizar en primer lugar el consumo humano y el saneamiento, y luego los demás actúan de manera proporcional. Lo segundo es que en el texto del proyecto de ley se habla de una limitación a la prórroga de los derechos de aprovechamiento. Limitación a la prórroga de los derechos de aprovechamiento. ¿Qué es lo que dice el texto del proyecto de ley? Dice, la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará sucesivamente a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso, y esta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Esta prórroga no puede ser del plazo establecido 30 años, etcétera. Creemos que aquí existe también un principio de falta de justicia, es decir, cuando a usted le toca prorrogar su derecho y existe un problema de sustentabilidad en el acuífero, a usted le van a restringir el derecho de uso. Es porque usted cayó en el momento en que se estaba produciendo el estrés. Si hay un problema de sostenibilidad de la fuente de abastecimiento, todos los que utilizan los recursos provenientes de la misma, preservando el consumo humano, por supuesto, deben contribuir de la misma manera. No porque a usted le tocó prorrogar antes que a otro, tiene que asumir todo el costo que significa que la fuente esté estresada. Es decir, a lo que vamos aquí es que hay que volver al principio que está consagrado en los artículos 17 y 62 del Código de Agua, que lo que vienen a consagrar en definitiva es que lo que he señalado hasta el cansancio, que esta contribución a prorrata o proporcional de todos los que sacan o utilizan recursos de una cuenca. Respecto a la limitación por cambio de uso de derechos de aprovechamiento, el texto dice que en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación del acuífero a la fuente superficial de donde se extrae, el servicio puede limitar dicho uso o suspender su ejercicio mientras persiste la situación. Ahora, aunque es bastante obvio, si surgen problemas de disponibilidad o sustentabilidad, no son atribuibles a un derecho de aprovechamiento específico. Nuevamente, creemos que estas son fotografías que tienen que sacarse de toda la cuenca. Desde el año 2005 que los derechos de aprovechamiento de agua se definen no solo como caudal máximo instantáneo, sino también como caudal máximo anual. ¿Y por qué entonces va a ser negativo un cambio de uso en un caso u otro? Es decir, el criterio que está utilizando en el otorgamiento de la Dirección General de Agua es de un consumo total del acuífero, por lo tanto, tiene en consideración estos elementos. Cuando usted hace el cambio de uso ya ha estado considerado además en su resolución de calificación ambiental, lo que le ocurre al sector minero. Cuando usted va y aprueba un proyecto, le autorizan unos determinados derechos de agua que tiene no solo el análisis de esa fuente específica, sino que de todo el recurso hídrico disponible en el acuífero o los acuíferos correspondientes. Por lo tanto, si usted cambia un derecho de uso de un lugar a otro, ya hay una fotografía, o debiera haberlo desde el gestor del recurso, de la Dirección General de Agua, que es la que al final emite su informe durante el estudio de impacto ambiental y además emite un informe específico, un permiso específico con posterioridad. Creo que vuelvo al mismo criterio anterior. Respecto de la retroactividad de limitación por cambio del uso de los derechos de aprovechamiento, señala el texto legal actual que los dueños o titulares de los dichos derechos, de los derechos de agua, los reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, quedan sujetos a todas las demás disposiciones del Código de Agua. Esta es una de las normas que introduce un cierto elemento de incertidumbre jurídica, porque con esta disposición lo que se dice es que los derechos que estaban constituidos con anterioridad
también quedarían restringidos, si se quedan sometidos a todo el resto de las normas del Código de Agua, también quedarían restringidos las limitaciones que está estableciendo el actual Código de Agua. Este tema se habló bastante con la administración anterior, con la Dirección General de Agua, y siempre se dijo que, no lo decía el texto, pero sí lo que se explicitó en las conversaciones es que esta era una regulación para la constitución de nuevos derechos de agua, no para los derechos de agua que ya estaban constituidos. Si no existen estas precisiones por parte del Ministerio de Obras Públicas en las indicaciones que ha señalado que va a mandar, sería bueno que se dejara esta precisión para efectos de certeza jurídica. Y la imposición de un caudal ecológico mínimo por traslado del ejercicio del derecho a aprovechamiento. De nuevo, el proyecto dice que la Dirección General de Aguas siempre puede establecer en el nuevo punto de extracción un caudal ecológico mínimo en la resolución que autorice el traslado del ejercicio del derecho a aprovechamiento de aguas superficiales. Usted traslada y puede establecer un caudal ecológico mínimo. Ahora, en el traslado de derecho no queda claro si se va a evaluar el impacto concreto de un traslado sobre el ecosistema, o cuando una cuenca presenta problemas, todos los traslados van a estar expuestos a una rebaja por caudal ecológico mínimo. De nuevo, el tema es temporal. Si mi derecho se va a trasladar, no se puede pensar que solo un derecho que usted traslada produce un problema con el caudal ecológico. De nuevo, el principio general que estamos tratando de que se reconozca en el proyecto es que no son traslados puntuales, sino que es la visión global que tiene que existir sobre las cuencas, los acuíferos, los que tienen que preservar ese caudal ecológico, los que tienen que garantizar el consumo humano, los que tienen que garantizar que todas las actividades económicas se puedan desarrollar o contribuir renunciando a parte de la utilización de sus derechos de manera proporcional. Hay algunas otras normas que están en el proyecto que se refieren a la protección de glaciares, que nos parecen, y reitero por la importancia que tiene la materia, que son rescatables y que señala que van a constituir bienes nacionales de uso público sobre los cuales no se pueden constituir derechos de agua. Nos parece que es una norma positiva que hay que rescatar. Contiene normas importantes sobre también sobre consumo humano, que también tenemos que rescatar, y sobre el tema de glaciares. Nos parece que estas disposiciones que protegen adecuadamente los glaciares estaban en bastante concordancia con el proyecto de protección de glaciares que está en una etapa de tramitación, que es el proyecto original, versus un proyecto que acaba de aprobarse en la Comisión de Medio Ambiente y que entiendo que está en la sala, pero en la Cámara de Diputados. Ahí había una norma que reiterativamente venía a decir exactamente lo mismo. Es un proyecto, otro proyecto de ley. O sea, estamos en el Código de Aguas que tiene el proyecto de protección de glaciares y estamos de acuerdo. Hay un proyecto de protección de glaciares que está terminando su primer trámite constitucional que también tiene las mismas normas y estamos de acuerdo. Y hay un segundo proyecto de protección de glaciares que tiene solo un artículo en su origen que dice que los glaciares constituyen bienes nacionales de uso público y sobre los mismos no se puede constituir derechos de agua, que es reiterativo con normas que están aquí y que están en otra. Pero y nosotros concurrimos a comentar dicho proyecto a la Comisión de Medio Ambiente. Ahora, luego se introdujeron una serie de indicaciones que se aprobaron en la Comisión y que ahora están en la sala y que van en contradicción con lo que decía el proyecto original. Y eso por economía legislativa, por lo menos con claridad legislativa, debiera intentar solucionarse. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar el proyecto. Se agradecen todos los aportes. No sé si hay algún senador que quiera hacer una consulta, una opinión. Ministerio de Agricultura, Obras Públicas. ¿No? Quedó demasiado claro. Muchas gracias. Espero que esa sea la razón. Gracias. Gracias.